Alison. Ahora sí. Ya. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿quién era que estaba haciendo? Mis gastos, comisiones a vendedores, sí va en gastos. O sea, sí está Sí, viendo mi gasto. sí, va en gastos. Pero eso era lo que les decía. Ahora tenemos que clasificar los gastos, así como clasificamos activos, pasivos, también clasificamos los gastos. Entonces, ahora primero vamos a poner gastos, sí, pero vamos a clasificarlos. Entonces ponemos gastos de ventas. Vamos a poder identificar cada uno, a qué grupo pertenecen, ¿ya? Entonces primero vamos con gastos de ventas, ¿ya? Dentro de los gastos de ventas decimos gastos comisiones a vendedores, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de los gastos de ventas? Acá también, ¿qué más continúa? No sé, vamos señalando lo que ya están, que este ya está. ¿Qué más iría? Gastos de internet. Gastos, comisiones a vendedores no son gastos administrativos. Mm, no, porque estoy diciéndole que son específicamente a vendedores. Cuando digo gastos de comisiones y no especifico para quiénes son, sino solamente gastos de comisiones, digo administrativos, pero estoy especificando que son a los vendedores. O sea, yo voy a desglosar gastos y la clasificación de gastos para luego sumarlos todos. Así es. Ujú. Entonces, por eso digo, busquemos todos los que son, entraría en gastos de ventas. Todos los que entran en gastos de ventas. Horarios a publicistas. Honorarios a publicistas. Entonces decimos aquí, gastos de venta. Vamos a ponerle mejor. Ya le entendí. Usted está aumentando cuentas ahí. Ajá. Gastos de No terminaba, ventas. Mandé. todavía no terminaba el estado de resultados. No, el estado de resultados no terminaba. Entonces tenemos el sueldo a vendedores, son gastos de ventas. Lo de publicistas son gastos de ventas. ¿Qué más tenemos? No Gastos y tenemos. comisiones a vendedores. Gastos, comisiones a vendedores ya tenemos. Son los tres únicos que entrarían en ventas, en gastos de ventas. Entonces, eso los colocamos ahí. Mija, y gastos de mantenimiento a los obreros. No sería, porque solamente estamos distinguiendo solo lo que se refiere a ventas. Serían tres. Solo los tres que están ahí serían a gastos de ventas. ¿Qué ponemos en administrativos? Gastos administrativos. Tenemos el sueldo del personal, tenemos gastos administrativos. Sí, pero sumamos gastos de ventas. Claro, tiene que sumar. Ahí le tiene que poner total
gastos de ventas. ¿Está bien dónde lo puse, Miss? ¿O va abajo? Abajo mejor pongámoslo para que se pueda distinguir, ¿no? Total gastos de ventas. ¿Ya? Entonces ahí ya lo distinguimos. Ponemos para que sepa cuál es el total de gastos. ¿Ya? Y luego tendríamos gastos administrativos. Vamos a ver qué entraría en gastos administrativos, ¿no? En gastos administrativos decíamos el pago de sueldo al personal administrativo. Sueldo personal administrativo. Servicios básicos. ¿Sí? Gastos de internet. El gasto de internet. ¿Sí? Y el aporte al IES. También gastos por el aporte al IES administrativo. Y el gasto de mantenimiento. El gasto de mantenimiento, porque no nos especifica exactamente a qué área, ¿no? Solo nos dice gastos de mantenimiento. Si nos dijera gastos de mantenimiento, departamento ventas, ¿ya? O dígame. ¿Y sueldo personal, limpieza? No. También sueldo personal, limpieza, ¿sí? ¿Dónde está? Ya se me perdió. ¿Y dónde quedaron los gastos administrativos y todo eso? ¿Cómo dónde quedaron? En el anterior estaba gastos de venta, luego gastos administrativos, ahorita solo está gasto comisiones a vendedores. ¿Cómo? A ver, déjame ver que estoy yo arriba. Y los honorarios obreros. Sí, los honorarios obreros también entrarían. A ver, aquí estamos. No importa el orden en que se ponga, Miss. No importa el orden. Aquí no importa el orden. Lo que importa es que esté dentro de los que se especifica, dentro de esa clasificación, ¿no? ¿Sí? O sea, si pertenecen a administrativo, administrativo. Si pertenecen a ventas. Si pertenecen a otros gastos, a otros gastos. Y así vamos haciendo. ¿Ya? Sofía ya está confundida, dice. Ya me estresé. No se estrese. Solo mírelo como clasificación. Solo estamos clasificando cada uno de los gastos. A dónde pertenecen y a qué grupo nosotros lo vamos a poner. ¿Sí? Yo les di en desorden. Estaba en desorden. Y ahora los vamos a clasificar. ¿A dónde pertenece? Ya. Miss, ¿por qué gastos de ventas va, por qué honorarios a publicistas va en gasto de ventas? Porque usted para poder vender, La ¿qué necesita? publicidad te da ventas. Se necesita de la publicidad para poder vender. Ya la entendí recién, ya vi bien. Ya. Ya, entonces miren, aquí ya nosotros tenemos, ¿no? Cada uno de los valores, cada una de las cosas. Si nosotros ponemos, ¿no? En la última columna, Mis honorarios obreros también, ¿verdad? claro, honorarios obreros también. Si nosotros ponemos todos los gastos en la última columna, no vamos a saber
de cuándo vamos a restar y cuándo vamos a sumar el valor global, ¿no? Entonces, es cuestión de presentación, nada más. Es una cuestión de la presentación que se hace. ¿Ya? Solo queda hasta Puerta del IES. Sí, sí, porque ya creo que ya no hay más. Entonces aquí le puso la sumatoria. Tendría que ser Dice, 22.240. Ese es el total. $22.240, está bien. Uy, me fui. Sí, es eso. Da 24.000. A ver, sumemos bien. ¿Por qué van de ese lado, Miss? Porque vamos a sumar todo lo que es total de gastos para ponerlo y restarlo de lo que es de lo que es la pérdida que tenemos en este momento. 24.240 sale ya. Eso sale. Sí. ¿Qué tema le pongo? Le habían Ya. puesto 22.000. Registro y contabilización de la cuenta mercaderías. Ok. Ya. Ya. Entonces si nos salen los 24.000. Sí. Sí, ya. Sí, Entonces, Miss, sí ahí sale. estaría bien. Ya. Entonces ahora sí venimos y le ponemos total gastos. Y sumamos los dos valores y lo colocamos en la tercera columna. ¿Y gastos operacionales? Hay más gastos. Está gastos operacionales y A ver, vamos a ver. Los que quedan ya son ingresos. Ya todos los gastos se clasificaron. ¿Dónde está? Gastos, ingresos, gastos. Ya no hay más gastos. no, pues que el anterior está gastos de venta, gastos administrativos y gastos operacionales. ¿Dónde Claro, quedaron? sí, pero aquí en este puede ser de que no hubo gastos operacionales. No siempre le va a aparecer la misma clasificación. Bueno, A ver, entonces total. a veces le puede aparecer una, a veces le puede aparecer dos, ¿sí? Dependiendo de lo que usted tenga en sus cuentas y el movimiento que le ha dado. ¿Y si quiénes son en la área de contabilidad de empresas? ¿Quiénes son las personas que se encargan de esta labor? O sea, específicamente hablando. Contabilidad. Contabilidad junto con finanzas y son los que se encargan, ellos elaboran el plan de cuentas, el contador de acuerdo a su criterio. Cada contador a veces Y este ya difiere. no lleva plan de cuentas. El código no, aquí ya no lleva el plan de cuentas porque es cuestión de presentación. Y este rayado que estamos haciendo en una empresa vendría a ser como usted nos lo mostró ayer, ¿verdad? Ajá, sí. Ya esta es presentación. Yo digo, este es mi estado de resultado. Aquí me dice si yo tuve pérdida o tuve ganancia. ¿Sí? Y el último estado, que es el balance general, donde ya nos muestra acerca de toda la empresa, ¿no? Sus deudas, sus activos, todo lo que tiene. Eso ya cuando lleguemos más adelante, allá lo veremos cómo puede estar clasificado. Y le preguntaba eso porque usted había dicho ayer que había puesto un ejemplo que una persona se encarga de la parte administrativa, la otra persona se encarga de la parte de ventas y la otra de la parte financiera. Por eso le preguntaba. No, sí, cada área se encarga de las diferentes cosas, pero la parte contable en sí es
el área financiera, que es la que se divide en auditoría, contabilidad, tesorería, ¿no? Entonces, contabilidad lleva el registro. ¿Qué le dice el departamento de ventas? Bueno, yo requiero 5 vendedores, ¿ok? Usted requiere 5 vendedores. Le dice a finanzas, finanzas, ¿qué hace? Revisa de acuerdo al presupuesto, ¿sí? Si hay o no hay para poderle contratar los 5 vendedores, ¿sí? Entonces, una vez que ya los contratan, ya los tienen, ¿quién se encarga? Recursos, talento humano, los registra como personal y le pregunta, contabilidad, ¿a dónde los pongo? ¿En qué rubro los voy a poner? Entonces le dice, póngale en el rubro de ventas, ¿sí? Entonces, pero quien decide es la parte contable. Ellos son los que deciden cómo los van a llevar y en qué grupo los voy a agregar, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo, por eso es un programa que llevan el que es conocido para todas las unidades. Entonces, todas las unidades ingresan su información y contabilidad se encarga de revisar. Entonces le dice, bueno, aquí hubo algo, ¿qué pasó? Alguna cosa. Entonces tienen que el jefe de ventas o de administración, el que ahí esté, entonces le tiene que decir, ¿sabe qué? Sí, mire, pasó esto, tal cosa, ¿no? Entonces, pero ya es responsabilidad de parte de ellos que son los que ingresan la información, ¿sí? Basada en lo que ha hecho contabilidad. Ellos son los primeros que Son los generan. gastos operacionales. Los gastos operacionales difieren mucho, ¿no? Hay unas personas, unos contadores que le dicen gastos operacionales a todo el grupo, ¿sí? A todo el grupo. O sea, aquí donde usted ve que dice gastos, ¿sí? Ellos le ponen a todo ese grupo que ha dividido como gastos operacionales. Otras personas pueden ponerle en varios gastos o gastos varios, como lo quieran poner, dicen que son los gastos de operación. ¿A qué se refiere cuando dice operación? Ah, yo mandé al conserje, ¿sí? Y hay una caja chica que tiene financiero, la secretaria, que tiene tesorería. Entonces, ellos los ponen como gastos operacionales. Ya difiere del criterio del contador. En contabilidad no tenemos algo específico. Lo que sí es específico es la clasificación. Clasificación de gastos, clasificación de ingresos. Eso sí, los tienen que clasificar cada uno. Clasificación de activos y clasificación de pasivos y lo que se refiere a patrimonio. Pero el criterio en ponerle los nombres difiere ya del contador, ¿sí? Del contador, pero O con sea que gastos autorización de operacionales financiero. sería todo lo que gastamos, todos los gastos. Todo, dentro de todo. Entra todo. Toda la clasificación. O sea, y en lugar de usted ponerle solo gastos, le pone gastos operacionales. ¿Cómo se dividen? Ventas administrativos y otros gastos si es que hay, ¿no? Mis ingresos financieros vienen a ser ingresos por bonos, por intereses recibidos, Ajá, esos son los por ingresos financieros. cobro de deudas Ujú. Cuando digo siempre, y otros ingresos son los ingresos varios. sí, son los ingresos varios, ¿sí? Siempre recuerden, cuando yo digo finanzas o financiero, siempre voy a decir que hago alguna operación sobre inversiones, sobre, yo tengo mi cuenta, recibo los intereses en mi cuenta, ¿sí? Entonces, esos son los ingresos financieros. ¿Qué otros ingresos hay, Miss?
Otros ingresos. Otros ingresos los clasificamos como ingresos varios, depende de qué tipo de ingresos tengamos, ¿no? ¿Sí? Puede ser que tengamos un ingreso por venta de algo usado. ¿Sí? Entonces le ponemos como otros ingresos. ¿Sí? Cuando ya usted no encuentra alguna clasificación donde más integrarlo, ¿no? ¿Sí? Y estos no serían ingresos varios, todos los que tenemos aquí. ¿Cuál? No. ¿Por qué no Ingresos, son? ingresos varios serían otros ingresos. Otros ingresos, ¿sí? De ahí tenemos cobro de deudas, ¿sí? Por bonos y por intereses recibidos, son los ingresos financieros. Ingresos financieros. Ingresos financieros. Y los ingresos varios los ponemos como otros ingresos. ¿Por qué como otros ingresos? Porque no sabemos de qué se trata, solamente nos dicen ingresos varios. X motivo. ¿Sí? Puede ser de que también para ingresos varios que yo esté vendiendo una sumadora usada. ¿Sí? Entonces puedo ponerla como un ingreso, ingresos varios, para no estar especificando tanto, ¿no? Dentro de las empresas siempre tienen que llevar una conexión, ¿no? Ningún departamento, ninguna área puede trabajar aislado, siempre tienen que trabajar en conjunto. ¿Sí? Los programas que se realizan dentro de las empresas, los programas internos, cada uno tiene su ingreso al sistema, ¿no? Por eso yo digo ventas, ellos tienen su acceso al programa, donde a ellos les aparece también las cuentas que ya contabilidad con la autorización del gerente general, del gerente financiero, ha elaborado. Entonces, ellos ingresan a ese programa. Ese programa están atadas todas las cuentas, ¿no? O sea, el plan de cuentas está ingresado, ¿sí? Y automáticamente a ellos les aparece. Ya está. Ya, ahora sí, entonces vamos a sacar si hubo pérdida o hubo ganancia. ¿Sí? Vamos a ver. Recordemos lo que decíamos anteriormente, ¿no? Teníamos negativo, sumo, resto los gastos. Se suman, se restan, se restan. Sí, se resta si tuviera una utilidad, pero como tengo una pérdida, voy a sumar los egresos, o sea, los gastos. ¿Sí? Cuando tengo una pérdida, sumo los gastos. Cuando tengo una utilidad, resto los gastos. Entonces, hagamos. La utilidad era 11.000, creo. Sí. Menos 11.205, ¿sí? Y tengo también menos los gastos, ¿sí? ¿Cuántos son los gastos?
¿Cuánto sería mi total de gastos? Total de gasto 39.740, todo el total de gasto. Sí, eso, todo el total de gastos. O sea que eso No le escuché nada. en ese caso sería sumar con el menos 11.000, 205. porque con menos por menos es suma. Así es. A ver, ¿Cuánto? ¿cómo se saca la utilidad? Ya. Voy a ver si tengo utilidad o pérdida. Hasta el momento yo tengo una pérdida, ¿no? Hasta el momento, la pérdida bruta en ventas. Ya. ¿Sí? Como todavía no he terminado de sacar todo en mi estado financiero, entonces voy a hacer menos 11.205, que es mi pérdida bruta en ventas, ¿sí? Y menos los gastos, que son 39.740. ¿Por qué le pongo menos? Porque los gastos, Porque el sale positivo. así es. Entonces, me da un total de 28.535. 28, no puede ser. La ley de los signos, menos por menos. Está restando, pues vendría a ser menos 11.205 más 39.740, vendría a ser una resta, porque es menos más. No. Los gastos siempre se restan o se suman. Resta. Los gastos siempre se restan. restan. Siempre se van a restar, siempre. Y como tengo un saldo negativo que está en rojo, ¿sí? Vendría a ser una cantidad mayor, porque se suman las cantidades. Tengo que sumarlo, porque hago la ley de los signos. Cuando yo tengo una pérdida, le explico. Cuando tengo una pérdida, sumo los gastos. ¿Qué? 50.945 sale. A ver, déjeme ver un ratito. ¿Ya? Ahí le puse. Cuando tengo una pérdida, sumo los gastos. Cuando tengo una utilidad, resto los gastos. 50.945. Entonces aquí me da 50.945, ¿no? Sí. Sigo teniendo un saldo en rojo, ¿no? Un saldo en negativo. Pero tengo ingresos. ¿Qué hago? ¿Los sumo o los restos? Se suma. Los ingresos siempre van a ser positivos. Pero se restan en este momento, ¿cómo? Claro, se restan en este momento porque si yo digo menos con más, No entiendo, ¿cuándo es que cambia todo? Cuando mi utilidad bruta en venta sale en negativo, cambian los signos de gastos e ingresos. la pérdida siempre, siempre va a ser negativa y la Ya. utilidad siempre va a ser positiva. ¿Sí? La pérdida. ¿Sí? Porque he dicho, no estoy vendiendo lo que es para obtener una ganancia. Entonces, si no tengo una ganancia, quiere decir que estoy perdiendo, estoy haciendo algo mal, ¿sí? Y la pérdida siempre va en rojo, siempre va a ser negativa. La pérdida siempre va a ser negativa. La utilidad siempre va a ser positivo, ¿sí? Porque la utilidad está a mi favor y la pérdida está en contra mío, ¿sí o no? Entonces, cuando usted tenga una pérdida, va a sumar los gastos. Cuando usted va a tener una utilidad, va a restar los gastos. Pero la pérdida siempre tiene que ir en negativo. Claro, una pérdida siempre va a ir en negativo. ¿Y los gastos qué son? ¿Positivo o negativo? Positivo. Los gastos son positivos. Negativo.
Negativo. Negativo, pues porque no están a mi ¿Cuánto favor. sale? No entiendo esto. Ahí tiene que igual sumarle gastos, no le puede restar gastos, pero sí le puede restar ingresos, ya que los ingresos disminuyen o pagan los gastos. Así es, Ken. Ujú. Es ingresar los datos, así es. Los programas, ¿sí? Es lo que ellos hacen todo, porque ya los programas están diseñados en sí. Pero si nosotros no sabemos colocar bien una cuenta, no sabemos elegir la cuenta adecuada, ¿sí? Se va a dañar todo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos hecho bien. De nada sirve un programa que sea excelente si yo no ingreso bien la información. Entonces, para poder yo ingresar bien esa información, tengo que tener el conocimiento de poderlo realizar bien. ¿Sí? Entonces, yo ingreso información, sí, los saldos me da automáticamente el programa, pero si yo he ingresado mal, el programa me va a dar los resultados mal. ¿Sí? No solo decimos que es solamente cuestión del programa, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre va a cambiar el gasto, porque siempre va a ser una pérdida en negativo. Entonces ya el gasto no se... O sea que si el gasto naturalmente se resta, ahora lo voy a sumar siempre, porque siempre una pérdida es en negativo. Claro, porque ambos son negativos. Y de ahí tengo que sumarles mis ingresos. ¿Cuántos son mis Entonces siempre es ingresos? al revés. Claro. ¿Cuántos son mis ingresos? 6.500. No, 65.000. 65.000. 65.000. ¿Cuánto tendría? 115.945. ¿Por qué? Es que ya me encontré. Menos 36.465. Yo lo resto. ¿Cuánto me da? A mí me dio 14.055. 14.055. Sí. ¿Ya? Sí, me El anterior salió mis menos 55.000. Claro, es que, mire, todavía tengo en negativo, $50.000. ¿Sí? Tengo en contra. Pero solo una pregunta. Para sacar mi utilidad o pérdida neta del ejercicio, como siempre va a ser negativo, en este caso yo ya sumo los gastos y resto los ingresos. Entonces, aquí yo ya, ¿qué tengo? ¿Una pérdida o una utilidad? Una pérdida. ¿Por qué pérdida? Porque sale en negativo. No sale en negativo. Recuerden, mis ingresos son mayores. Mis ingresos están siendo mayores. Ya viene a ser una utilidad, no sale en negativo, sale 14.055. Claro, pues porque yo tengo mis ingresos más que los gastos y que mi pérdida. Entonces, una utilidad, la utilidad neta del ejercicio. Mis ingresos están más arriba, mis gastos están abajo y la pérdida también está abajo. Entonces yo tengo una utilidad, porque todavía tengo de dónde poder pagar. ¿Sí? No se me confundan. No entiendo, es que usted está diciendo que los gastos se suman. Sí. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque yo tengo una pérdida. Pérdida, si es pérdida es en rojo, y si es gastos es en rojo porque están en contra mío. ¿Sí? Entonces, entonces ya no le pongo a este valor de acá, ya no lo pongo negativo, sino que lo pongo todo positivo. A la pérdida bruta en ventas lo pongo en positivo. Aquí usted ya tiene positivo, 14.055 tiene todavía a su favor que usted puede invertir. ¿Sí?
Entonces aquí nos quedaría una utilidad. Utilidad neta del ejercicio. ¿Sí? Por eso le digo, cuando usted tiene una pérdida, suma los gastos. Cuando usted tiene una utilidad, usted resta los gastos. Pero estoy hablando cuando digo pérdida bruta en ventas. ¿Sí? Y aquí sería una utilidad bruta en ventas. ¿Sí?